tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Dios les bendiga a todos los que están en línea, los que se conectan en diferentes lugares. Bueno, nos son de bendición para nuestras vidas. Y bueno, hoy tenemos un mensaje de la palabra de Dios que compartir, que se titula «Tenés todo lo que necesitas». Y para poder ver este contenido en la palabra de Dios, podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 en adelante. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así: la esposa de uno de los del grupo de profetas se acercó a Eliseo gritando: mi esposo se fue con uno de tus siervos y ahora está muerto. Tú sabes cómo honraba al Señor, pero le debía dinero a un hombre que ahora viene a quitarme mis 2 hijos para que sean sus esclavos. Eliseo contestó: ¿cómo te puedo ayudar? Dime, ¿qué hay en tu casa? La mujer dijo: no tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva. Entonces Eliseo dijo: ve y habla con tus vecinos y pídeles prestado todos los frascos vacíos que tengan, todos los que puedas. Entra a tu casa y cierra la puerta, que estén solo tú y tus hijos adentro. Usa el frasco de aceite y llena cada frasco vacío, uno tras otro. Ella salió de hablar con Eliseo, entró a su casa y cerró la puerta, con solo ella y sus 2 hijos adentro. Sus 2 hijos le llevaban los frascos y ella los llenaba. Cuando todos los frascos ya estaban llenos, ella le preguntó a su hijo: ¿no quedan más frascos? Él les dijo: no hay más. Entonces el aceite dejó de fluir. Luego contó al hombre de Dios lo que había pasado y Eliseo le dijo: ve, vende el aceite y paga tu deuda. Con lo que queda podrán sostenerse tú y tus hijos. Bueno, este pasaje de la Biblia que hemos leído nos habla el comienzo de la popularidad de Eliseo, ya que en el milagro anterior, el milagro de las zanjas, lo sacó del anonimato a Eliseo y lo puso como un referente nacional, ya que empezó a trascender su fama por el milagro que hizo en los ejércitos que se habían agrupado para atacar a Moab. Así que ahora ya Eliseo es conocido, es el profeta nacional, profeta mayor. Y una de las esposas de los profetas menores, que estaba siendo entrenado por el liderazgo de Eliseo, fallece. Y la viuda viene desesperada, diciendo: bueno, mi esposo sirvió a Dios, fue una persona fiel, pero contrajo una deuda. Y al morir, ahora los acreedores quieren llevarse mis hijos y estoy desesperada porque lo único que tengo son mis hijos. Y bueno, yo no sé cuántos de ustedes quizás se sienten como esta mujer, que puedas decir casi como ella: yo he servido a Dios, he sido fiel, he colaborado, he estado en el servicio, he apoyado económicamente, financieramente el ministerio, pero me siento abandonado por Dios. Siento como que se cerraron las puertas y que todos me dan la espalda. Qué decepción, ¿verdad? Bueno, pero lo interesante de esta viuda es que no se quedó enojada diciendo por qué, si mi esposo era fiel, si era un hombre de Dios y cómo Dios se lo lleva, cómo quedó nuestra familia. No se empezó a quejar. Por el contrario, empezó a buscar una solución a su dramática situación en Dios. Y eso es lo que todos tenemos que hacer, aun cuando nos parece injusto lo que estamos viviendo, y quizás lo sea. Pero ¿qué tenemos que hacer? Como esta mujer, refugiarnos en Dios. Ahora, es interesante ver la respuesta de Eliseo, porque vos ¿qué le dirías a una persona que viene desconsolada, triste, amargada por lo que le está pasando? Probablemente le darías un abrazo,
probablemente le darías palabras de aliento diciéndole, bueno, ya va a pasar, ya vamos a ver la manera en que esto se resuelve. Sin embargo, el profeta Eliseo es un poco cortante con la respuesta que le da. Le dice, ¿cómo te puedo ayudar? Y inmediatamente le dice, ¿y qué hay en tu casa? Una pregunta fría, ¿verdad? ¿Qué tenés en tu casa? A lo que la mujer va a responder, no tengo nada. Pero hay una excepción. Tengo un frasco pequeño de aceite. Bueno, ese es el tema de hoy. Todo lo que tenés empieza a ser suficiente cuando lo ponemos en las manos de Dios. Entonces, hoy vamos a ver esta historia de lo poco que tengamos, de lo insignificante que parezca que sea, eso que tenemos. A lo mejor no tenemos ni siquiera una cuenta en el banco, ni siquiera la cuenta tenemos, porque algunos la tenemos pero está vacía, y otros ni siquiera tienen la cuenta del banco. Hay quienes dicen, bueno, tengo un trabajo muy precario, inseguro, mi salud no es buena, es precaria, tengo muy poco lo que tengo. Sin embargo, eso que tenés es la llave cuando lo pones en Dios para que Dios pueda obrar el milagro en tu vida. Todo lo que Dios necesita es todo lo que tenés. Y aunque lo minimices y digas como la vida, no tengo nada, pero tengo una bicicletita con la rueda pinchada. Bueno, esa bicicletita con la rueda pinchada es lo que Dios necesita para hacer un milagro en tu vida, prosperarte, abrirte puerta y levantar tu vida. Porque el diablo, el enemigo de nuestras almas, lo que pretende es que te enfoque en lo que no tenés y solamente en la parte negativa, y lo poco que tengas que lo vies. Y es al revés. Dios quiere que consideres lo poco, porque lo poco puesto en las manos de Dios, como los 5 panes y los 2 peces, ¿qué ocurre con lo poco que tenemos? Dios comienza a multiplicarlo. Así que el recipiente, el frasco, fue la excepción que abrió la puerta a un milagro excepcional, como Dios multiplica lo que nosotros tenemos, ¿sí? Bueno, en primer lugar, comenzá a pensar dentro de la caja. ¿Qué quiero decir con este término, pensar dentro de la caja? Bueno, en el mundo empresarial se utiliza este pensamiento que es, tenés que pensar fuera de la caja. ¿Qué significa pensar empresarialmente, comercialmente fuera de la caja? Que la caja es lo que tenés y las limitaciones, lo que podés hacer fuera de la caja son expectativas creadoras para prosperar y salir adelante. Bueno, hoy vamos a hacer el concepto empresarial al contrario, ¿sí? No es que pensé fuera de la caja, sino pensá dentro de la caja. Es decir, esa situación limitante que tenés. Porque a partir de ahí, Dios quiere operar un milagro en nuestra vida, como esta viuda. Se le mandó a pedir frascos prestados, muchos frascos prestados, porque a través de esa acción Él iba a llenar cada frasco milagrosamente. Así que volvemos a la pregunta del profeta. Dime, ¿qué tienes en tu casa? Hoy sería, ¿qué tienes en tu vida? ¿Qué es lo que hay en tu vida? Bueno, aceptar tus limitaciones hace que Dios pueda usarte mucho más allá de esas limitaciones. Cuando las negás, hay un obstáculo ahí, Dios no puede usar tu vida. Entonces, deja de pensar lo que querés y empezá a trabajar con lo que ya tenés. Muchas veces decimos, sí, pero que no tengo. Si yo tuviera mucha cantidad de dinero, ¿cuántas obras benéficas yo podría estar haciendo? Sin embargo, no tenés esa cantidad de dinero. Entonces, lo que tenés es muy poquito recurso, pero ese pequeño recurso puesto en las manos de Dios, Dios empieza a obrar un milagro. Entonces, la gran pregunta para examinarnos, ¿qué es lo que Dios puso en tus manos? ¿Una bicicleta? ¿Qué es lo que Dios puso en tu mano? ¿Dinero para el colectivo? Bueno, quizás es poco,
Pero bueno, en la Biblia vemos cómo Dios usa hombres con pocos y nada de recursos, hombres comunes, para hacer cosas extraordinarias, excepcionales. Por eso vemos un caso en la Biblia. Hoy tenemos que abrazar nuestras limitaciones, ¿sí? Y entender que esas limitaciones son las que Dios va a usar para hacer el milagro. Entonces, en el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 2, Dios le pregunta a Moisés, ¿qué tienes en la mano?, preguntó el Señor. ¿Una vara?, respondió Moisés. ¿Qué es lo que era una vara? Una vara era una herramienta común en ese contexto histórico bíblico. Una vara era usada por un trabajador común. Una vara era para un propósito común. Y sin embargo, esa vara, un palo, es lo que Dios iba a usar para hacer grandes milagros sobrenaturales a través de la vida de Moisés. Una vez más, ¿qué tenés en tu vida? Porque eso que tenés lo pones en las manos de Dios y Dios los multiplica. Vemos otro caso, Marcos capítulo 6, versículo 38. ¿Cuántos peces tienen ustedes? Es lo que preguntó Jesús. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron 5 y 2 pescados. Tenemos 5 panes y 2 pescados. Era muy poquitito eso para alimentar miles de personas. Sin embargo, esa merienda de 5 panes y 2 peces era lo que Dios necesitaba, esa limitación, para poder hacer el milagro y darle de comer a cientos y cientos de personas. ¿Te das cuenta cómo lo poquito que tenemos y lo ponemos en las manos de Dios? Entonces Dios comienza a obrar un milagro. Lo tercero que tenemos que hacer es mover los límites de tu fe. No te quedes con lo poco que tenés, sino que lo poco que tenés es para empezar a creer que a partir de ahí viene el milagro sobrenatural y Dios comienza a obrar. No podemos controlar nuestros pocos recursos, pero podemos conseguir muchas vasijas prestadas, como la viuda. Tuvo que salir a pedir y me presta una vasija, y no era algo muy cómodo pedir prestado, pero consiguió muchas y a cada una de ellas Dios la llenó sobrenaturalmente. En 2 Reyes 4:3 nos dice la palabra: ve y habla con tus vecinos y pídeles prestado todos los frascos vacíos que tengan, todos los que puedas. Entonces eso era extender los límites. No sé con cuántos frascos se habrá conformado la viuda, pero si hubiera traído más todavía iba a llenar Dios. Pero todos los que trajo, todo lo que pudo conseguir prestado ahí en el pueblo, a cada uno de esos frascos Dios los llenó. Entonces esto habla de nuestra fe. Nuestra fe no tiene límite, nuestros recursos sí tienen límite, pero esos recursos puestos en las manos de Dios, a lo mejor es un dinerito lo que tenés. ¿Y qué hago con esto? ¿Qué se puede hacer con esto? Cuando lo pones en Dios, ¿sabés qué se puede hacer? Eso se multiplica en forma sobrenatural. No sé hacer muchas cosas, sé barrer, sé limpiar las paredes, pero eso puesto en las manos de Dios trasciende y Dios te empieza a abrir puertas sobrenaturales. Entonces, tenés todo lo que necesitas. Nunca te conformes con menos de aquello para lo cual Dios te creó para vivir. Así que necesitamos lo poco que tenemos, las pocas circunstancias que nos rodean, que no son favorables, puestas en las manos de Dios, Dios las va a usar para hacerte despegar, para hacerte avanzar, para hacerte prosperar, para hacerte salir adelante. Nos dice un texto de Efesios 3:20, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. ¿Qué te podés imaginar que Dios puede hacer con tu vida? Dice que Dios puede hacer más de lo que te podés imaginar. Sí, a lo mejor te imaginás viajando por la causa del reino de Dios, a lo mejor te imaginás ministrando multitudes de personas, pero Dios puede hacer
centenares de miles y miles de personas que pueda estar ministrando. Todo lo que te puedas imaginar, Dios lo hace más grande. Dice una vez más, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Ese es nuestro Dios, un Dios que obra en lo sobrenatural. ¿Qué es lo que necesita? Que lo poco que tengamos lo ponemos en sus manos. Cuando lo ponemos en sus manos, Dios entonces desata su gracia y su poder sobre nuestras vidas. Para concluir, quiero compartirte una anécdota de una mamá que iba al almacén de la esquina con su pequeño niño. Cuando llegaba al almacén, el niño veía en el mostrador un frasco grande con caramelos y el niño se acercaba y miraba esos caramelos como deseándolo. El almacenero, conmovido, le dice al niño: sacad los que querás. Y el niño, medio como tímido, le decía que no. Sacá, no hay problema. Y como no sacaba, entonces el almacenero agarraba un puñado de caramelo y se los daba al niño. El niño los recibía contento y se iba con su mamá. Al siguiente día fueron al almacén como de costumbre. Y el niño de vuelta mirando los caramelos y el almacenero conmovido le decía: sacá los que querás. Y el niño dice: no. Pero sacá los que querás. Y como decía que no, entonces el almacenero ponía la mano, sacaba los caramelos y se los daba. Y así se repitió el tercer día el mismo procedimiento. El niño miraba los caramelos, el hombre sacaba y le daba, se iban, y cuando se iba la madre le empezó a entrar curiosidad y le dice: nene, ¿por qué no sacás vos los caramelos? ¿Por qué no podés sacar vos los caramelos en vez que te lo saque el almacenero? Y el niño dice: sí, yo puedo sacarlo, pero lo que pasa que el almacenero tiene la mano más grande y por eso prefiero que lo saque él. Bueno, quiero decirte que la mano de Dios es la mano más grande que te puede bendecir y debes confiar en esa mano grande que Dios te muestra su amor, su misericordia para levantar tu vida. Como dice el Salmo 2:8, solo pídelo y te daré como herencia a las naciones, toda la tierra como posesión tuya. ¿Te fijaste lo que Dios te ofrece? Todas las naciones y todo el mundo. ¿Y para qué queremos todas las naciones y todo el mundo? Para compartir el evangelio, para extender el reino. Y solo tienes que pedirlo y Dios con su mano grande te lo estará dando y te estará bendiciendo. Por eso vamos a orar en este momento y vamos a reconocer que todo lo que tenemos es suficiente para que Dios levante mi vida, para que Dios restaure mi vida, para que Dios me ayude a alcanzar la victoria. Oramos. Padre Dios, te damos gracias en este momento por tu maravillosa palabra, así como obraste en la vida de esa viuda que su esposo profeta había partido y estaban los acreedores por llevarse sus hijos, pero las pequeñas vasijas que ella había pedido, los frascos que habías pedido, ella los llenó con aceite uno por uno en la operación de un milagro sobrenatural. Así te pido que cada uno de los que oyen tu palabra puedan poner en las manos de Dios lo poco que tienen, porque lo poco que tienen Dios lo va a multiplicar con creces, lo va a hacer sobrenaturalmente. Señor, bendigo a cada oyente para que pueda reconocer el poder y la gracia de Dios que obra favorablemente en sus vidas. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga ricamente.